Y el mensaje de hoy se llama El santo reclamo de los prójimos. Cristianismo con problemas de personal y una asignatura pendiente. A modo de introducción les quiero leer algo en lo cual me basé para desarrollar este tema. Las 6 preguntas fundamentales: el qué, el quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Es un concepto vinculado a la redacción y presentación de noticias, así como a la investigación científica y a la investigación detectivesca y policial. Esta es una fórmula para obtener la historia completa sobre algo. Y cuando estaba meditando y le estaba pidiendo al Señor que me orientara sobre cuál de todos los temas que tenía en la mente teníamos que desarrollar, el Señor me habló de este tema del prójimo. Pero me habló del prójimo desde la perspectiva del prójimo, no tanto centrado en lo que uno o la manera en que uno lo ve. Y el santo reclamo de los prójimos es un mensaje sobre la dicotomía y ambivalencia de criterio entre lo que la gente dice que cree y lo que realmente comunica con su vida. La errónea comprensión de la santidad humana y la santidad divina, lo que la gente cree que es santidad y lo que verdaderamente significa. Si nosotros pudiéramos hacer una encuesta rápida acá y preguntamos ¿qué entendés por santidad?, es muy posible que tengamos diferentes tipos de respuestas. Para algunas personas la santidad es hablar en lenguas, unas lenguas extrañas. Para otras personas la santidad tiene que ver con tener una vida espiritual y consagrada. Para otras personas la santidad tiene que ver con sanar a los enfermos. Sin embargo, el Señor me llevó meditando a un pasaje que está en Mateo y de ahí me llevó a un pasaje que está en Levítico 19. Y es como que Dios sacó del baúl de los recuerdos a través de Jesús esa enseñanza. Miren lo que dice Mateo 22, 33 al 40. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a uno de los saduceos. Claro, los tipos se dieron cuenta que Jesús era un tipo peligroso. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y agrega, y acá pues lo que se produce un cambio histórico, porque el maestro modifica la ley, cambia sustancialmente el orden de las cosas y dice, y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, vamos a ver hoy en esas 6 preguntas el qué, el quién, el cómo, el dónde, el cuándo y el por qué. Y al final de todo vamos a ver por qué a Dios se le ocurre el por qué tenemos que amar a la gente. ¿Alguna vez alguien se preguntó, por qué el Señor quiere que amemos a la gente? O sea, si a veces la gente ni siquiera nos da bolilla, a la gente no le interesa. ¿Qué significa esto que Jesús dijo? Y hoy lo vamos a ver de una manera diferente. Debo entender qué significa amar al prójimo desde la redefinición hecha por el Maestro. Jesucristo redefinió este tema de amar al prójimo. Este pasaje está inspirado en el libro de Levítico 19, donde el Señor habla de santidad, pero desde un enfoque netamente en el valor de las relaciones interpersonales. Veamos lo que realmente es la santidad según Dios. Levítico 19, un llamado a la santidad. Y miren cómo esto, porque atiendan lo que pasa, Jesús saca de la ley esto que los judíos se habían olvidado de practicar y lo pone en un lugar de privilegio. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y le dijera: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y atiendan cómo empieza. Respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen mis sábados. Yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos inútiles ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor su Dios. Cuando le ofrezcan al Señor un sacrificio de comunión, háganlo de tal manera que el Señor lo acepte con buen agrado. Cómanselo en el día en que lo sacrifiquen o al día siguiente.
Y un poquito más adelante dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. O sea, yo lo que quiero que traten de pensar en esto, que Dios está hablando de santidad, pero está hablando en realidad de lo que nosotros tenemos que hacer para con las otras personas. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído, déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Y acá Dios conecta parte de los 10 mandamientos con lo que está diciendo y dice, no roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre solo por jurar. Ay, Dios mío, muchas veces tenemos eso en la boca. Ni profanen el nombre de su Dios, yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor, dice. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, el chisme, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufran las consecuencias de su pecado. Y 18 dice, no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Jesucristo lo que hace es tomar los dos conceptos, de amar al Señor y amar al prójimo, y los pone en la misma categoría. De ambos conceptos hace solamente uno. Lo que realmente está diciendo, que así como amar al Señor es importante, también lo es amar a las personas. Y se toma el tiempo de aclararlo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Claro, ¿cómo no lo iban a matar si les estaba cambiando una teología que tenía miles de años? Entonces, ¿quién es el prójimo? Vamos al segundo punto. Ya vimos qué significa. ¿Quién es el prójimo? Todo el mundo menos tú, todo el mundo menos yo. Debo ver a todas las personas como una oportunidad para que vean a alguien diferente. Cuando Dios habló del prójimo, Dios lo que quería que nosotros reconstruyamos en nuestra mente las casualidades, lo que nosotros llamamos casualidades de la vida. Cada persona que se nos atraviesa en la vida o que por algún tiempo tenemos el privilegio de tenerla a nuestro alrededor, independientemente de la circunstancia que sea, esa persona es una oportunidad. Y lo que Dios quiere es que vos veas eso como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para que vean lo interesante, vean que lo interesante, voy a aclarar esto, de unificar este mandamiento en uno solo, es que la respuesta estaba dirigida a un experto de la ley. Los judíos tenían celo por su cultura y sus costumbres, y de la nada aparece el maestro y les dice que los prójimos no son sus similares, sino toda la humanidad en sí. Esto era un atentado a la ley como tal, que rezaba que no debían juntarse con personas que no fueran judías. Jesucristo amplió el concepto de amor exclusivista que se practicaba a un concepto universal. Los judíos antes se amaban entre ellos y entre ellos no más. Y lo que Jesús le dijo, ¿saben qué? Se terminó ese ciclo. Ahora el prójimo es el samaritano, el prójimo es el moabita, el prójimo también es tu esclavo. Por eso que la cuestión de fondo es entender acá qué es lo que Dios quiso decir cuando hablaba de prójimo. ¿Y qué está pasando hoy en día? Ese mismo espíritu de segregación está vigente. Hay personas que, a menos que pienses como esas personas piensan, no te van a querer. Es más, te van a excluir. Y lo simpático del asunto es que son personas llenas de adornos espirituales. ¿Por qué si Jesús no significa porque si Jesús no significa lo mismo para esas personas que para vos, entonces sos una oveja perdida, un blasfemo o un idólatra? Este espíritu de segregación espiritual está vigente hoy en muchísimos lugares. Es un espíritu racista que segrega a la gente por pensar diferente. El prójimo es el prójimo sin importar lo que crea y lo que haga. Es más, el prójimo
Que el prójimo haga, vamos a decirlo de esta manera, es más, y está que el prójimo haga todo lo contrario a lo que vos creés y hacés, no te faculta ni nos da permiso para que seamos como ellos o como ella. En este punto de quién es mi prójimo, la advertencia es que debemos cuidarnos del prejuicio, los juicios de valor, la simpatía, lo que me gusta o lo que me gustaría, y enfocarnos en el deber sublime que puede tener una persona, manifestar al Todopoderoso, aunque uno crea que no lo merece. Y acá pues está el tema de fondo. Nosotros muchas veces nos tomamos la molestia de determinar quién merece un trato preferencial y quién no. Y nosotros no tenemos permiso para hacer eso. Por lo menos Dios no quiere que lo hagas. Es que muchas veces, inclusive a mí me encanta revisar en el Facebook cómo la gente denuncia su cultura. Yo soy el resultado de cómo tú me tratas. Y un montón de cosas que la gente escribe, que es cultura popular. Y la gente compra eso y se olvida de que hay un mandamiento superior, porque finalmente eso te hace daño. Yo no soy el resultado de cómo la gente me trata, si no sería un monstruo. La gente no se trata bien. En el tránsito la gente se trata mal, en el trabajo te tratan mal. Hace unos días vino un tipo que me estaba amenazando por celular y me dice, yo vengo de parte del número 1. No me digas. Digo, toma asiento. Le digo, que sea la última vez que me amenazas por celular. Que sea la última vez. Porque yo te voy a tratar como si fueras el número 1 o el número 500, porque vos como persona mereces todo mi respeto. Pero que no se vuelva a repetir, porque si no, nunca más te voy a atender y no te voy a poder ayudar. ¿Te quedó claro? Sí, señor. Ok. Ahora hablemos en qué te puedo servir. O sea, muchas veces si nosotros vamos a reaccionar como la gente nos trata, nos vamos a convertir en personas que literalmente no es el plan original. La sociedad no está diseñada para tratarte bien. El ser humano no trata bien a la gente por naturaleza propia. Dios quiere que hagas tu parte y le dejes a Él hacer la suya. Dios te encomendó una parte hacia el prójimo. No importa si el prójimo merece o no merece ser tratado. Ahora, la pregunta acá, hay una cuestión de fondo. ¿Cómo se ama al prójimo? Porque cuando uno piensa en cómo amar al prójimo, o sea, yo no me imagino, qué sé yo, acá está el señor Torres. Y el mandamiento es que yo lo tengo que amar al señor Torres que está acá adelante, pero a mí no me gusta el señor Torres. A mí no me gustan los hombres en líneas generales, ¿verdad? O sea, muchas veces cuando hablamos de amor, mezclamos los conceptos y no entendemos lo que realmente Dios quiere decir. Entonces, ¿cómo se ama al prójimo? Debo incorporar nuevos hábitos de vida o volver a practicarlos. Hay gente que se olvidó de algunas cosas. La mayoría de las personas pensamos que el amor es una cuestión sentimental. Grave error. Los sentimientos y el amor son cosas distintas. El amor del que Dios está hablando es un amor que está por encima de los sentimientos, por encima de las creencias y aún de los hechos que las otras personas hacen. Lo que leímos en Levítico 19, cuando Dios habla de santidad, de la verdadera santidad, es el cómo nos relacionamos con las otras personas. Y miren esto, el amor del que el maestro habla es el amor ágape. Ágape es un término que proviene del griego para describir un tipo de amor incondicional, en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Más claramente, la palabra ágape hace referencia al amor de Dios a la humanidad, un amor perfecto e incondicional sin esperar nada a cambio, del mismo modo que el amor ofrecido al prójimo de manera incondicional. El amor ágape es un amor que yo me doy el privilegio de darlo sin esperar nada a cambio. El problema es que nosotros muchas veces damos si es que recibimos algo a cambio. Nos gusta estar con la gente que nos trata bien. ¿Y qué pasa si Dios te pone en el camino gente que te va a hacer la vida a cuadritos? Gente que te va a tratar mal. Gente que no va a corresponder la manera en que vos lo estás tratando. Esta es la clase de amor que Dios quiere que desarrolles con las personas que te rodean. Un amor ágape,
que no depende de tus emociones, no depende de tu periodo menstrual, no depende si tu jefe te mandó a la China, no depende si tus hijos te hicieron un día imposible. Dios está hablando de un nivel de actitud superior, que está por encima de la cultura que nos gobierna. Y acá viene la cuestión de fondo, que me puse a parafrasear la Biblia de otra manera. Ama al Señor y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No será que realmente lo que Dios estaba queriendo decir es: esfuérzate por ganarte el corazón de Dios y esfuérzate para que las personas que te rodean se sientan apreciadas por ti? Yo tengo 2 hijas y yo de este tema de ser padre ha pasado el tiempo y uno se va dando cuenta cómo funciona, porque Dios funciona de una manera muy similar. Mis hijas en casa tienen aseguradas 3 cosas: amor, techo y comida. El resto se lo tienen que gestionar para que ellas vayan entrenándose, porque en la vida las cosas se tienen que gestionar. Ahora, el otro día yo le decía a una de ellas 2, el hecho de que papá te ame no quiere decir que vos hayas conquistado mi corazón. Vos como hija tenés que conquistar el corazón de tu papá, porque yo te amo, porque soy tu padre, pero vos tenés que lograr que yo te ame porque también sos mi hija. ¿Me van siguiendo? No es lo mismo que yo le diga a mi señora, mi amor, te amo, a que le haga una sincera pregunta y le diga, mi amor, esta semana, ¿te sentiste amada? No es lo mismo. Porque no hay peor engañado del que está engañado y no lo sabe y no se da cuenta. Porque yo puedo estar muy convencido de que mi esposa se siente amada, o yo aún autoengañado de que la amo, y realmente lo que estoy comunicando es otra cosa. Entonces, cuando Dios dijo, ama al Señor y ama a tu prójimo, realmente lo que creo que estaba diciendo es, che, tenés que ponerte las pilas para cautivar mi corazón y tenés que hacer un gran esfuerzo para que las otras personas se sientan amadas por ti. Porque eso sí que cuesta trabajo. Eso sí que requiere dedicación. Eso sí que tiene que haber una reingeniería mental para saber cómo vamos a hacer para que la gente se sienta valorada y apreciada por nosotros. Todas las personas. El hecho de que Dios me ame no quiere decir que yo lo ame a Él. Me estoy esforzando, personalmente digo esto, por ganarme el corazón del Señor y también de hacer que la gente se sienta bien por lo que la gente es vida. Es una parte de Dios, no es solo gente, no son mutantes, son personas que tienen carácter, mal genio, traumas, pero al fin de cuentas es vida. Y Dios quiere que te enfoques en eso, sin importar lo que la otra persona diga o haga. Si hay una persona que está delante tuyo, hay un pedacito de Dios ahí. Y lo que Dios quiere es que honres eso. Porque si Dios no le apagó la vida, por algo es. Posiblemente sea su última esperanza de ver algo diferente en la tierra. Dios lo que quiere es que te conectes con la vida que está en la otra persona, no con su carácter, no con su mal genio, no con todo el daño que te hizo, no con lo que dijo, con la vida. Ahora, ¿cómo se hace para que el prójimo se sienta apreciado o valorado o amado? Y la Biblia habla de estos fundamentos que son valores para que una persona se sienta estimada por uno. Y yo escogí algunos nomás, porque la Biblia habla inextensamente y después hacia el final vamos a ver cómo realmente sí funciona en la vida de otras personas. Entonces, ¿cómo yo hago para que una persona se sienta apreciada por mí? Y estamos hablando de ese amor ágape, del amor que está por encima de la manera en que la gente te trata. Número 1, respeto. El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de otros individuos. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:16. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y atiendan lo que dice acá. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia.
Uno tiene que estar preparado. ¿Qué pasa si algún día una persona importante te pregunta, ¿en qué crees, Andrés? Uno tiene que tener su discurso preparado. ¿En qué crees? Claro, ¿en qué vos crees? ¿Por qué vos sos así? Acá el apóstol Pablo está diciendo que uno tiene que prepararse para ese momento, porque posiblemente si las personas te preguntan algo, es porque Dios metió algo ahí adentro y le tiene que llegar la información correcta. Es más, cada vez que yo veo predicadores en la televisión tratando mal a la gente, me rayo, porque el apóstol dice que cuando vas a hablar del Señor, tenés que hacerlo con gentileza y con respeto. Tenés que ser delicado, tenés que tener tacto para tratar a la gente. A la gente no le podés amenazar con que se va a ir al infierno. Hay mucha gente que ya está pasando por un infierno acá. La gente no necesita amenazas, la gente necesita una esperanza. Y una esperanza debe ser bien comunicada. En segundo lugar, empatía. Miren lo que dice Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Cómo cuesta ponerse en el zapato ajeno? ¿Qué trabajo que da? Y esa es una actitud espiritual, la empatía. La empatía no es sentir simpatía por lo que la otra persona está pasando. Empatía es tratar de ponerse en el otro zapato y empezar a caminar con el zapato del otro. Y después de eso, tratar de ayudarle. Nosotros lamentablemente vivimos en un cristianismo egocéntrico, ególatra. Yo, porque Dios me dijo, porque Dios me va a dar, porque Dios esto, Dios lo otro. Y yo tengo una noticia para ustedes, gente. El cristianismo, el enfoque del cristianismo es el prójimo, no es uno mismo. O sea, Dios te regala el privilegio de ordenar tu vida acá adentro. Pero el trabajo principal no es contigo, es con los demás. Lamentablemente nosotros tenemos un cristianismo de consumo. Es para mí, Dios a mi medida, Dios me dijo esto, Dios va a hacer lo otro, Dios me sanó, Dios me bendice, Dios me prospera. ¿Y los demás? ¿Y las otras personas que son la razón y la esencia de esta filosofía? Por eso que cuando hablamos de empatía, hay que hacer el ejercicio de pensar un poco más en las otras personas. Tercero, Marcos 10:44, y estas son palabras del maestro. ¿Cómo hacer que la gente se sienta amada? Con servicio. Miren lo que dijo el maestro. El que quiera hacerse grande entre ustedes y el que quiera ser el primero. Yo pregunto, ¿cuántos de los que están acá quieren ser grandes y ser el primero en lo que hacen? Creo que todos, ¿verdad? Porque por lo menos yo quiero ser el más grande y el primero para mis hijas. Yo quiero ser el primero, el más grande y el único para mi esposa. O sea, muchas veces tenemos que redefinir en qué queremos ser el más grande. No estoy hablando de ser famoso, eso es secundario. Y miren lo que dijo el maestro. El que quiera hacerse grande entre ustedes y el que quiera ser el primero, deberá ¿qué? Servir a los demás. ¿Saben lo que significa la palabra servir? Hacer algo desinteresadamente por otra persona. Hacer algo desinteresadamente por otra persona. ¿Cuál es el problema? Que nosotros muchas veces solamente hacemos aquellas cosas por las cuales vamos a percibir un beneficio a cambio. Y yo les voy a decir algo que por una cuestión de tiempo no puedo profundizar. La prostitución está metida en nuestras vidas mucho más de lo que nosotros a veces pensamos. Porque en la prostitución no son chicas ahí en el centro con poca ropa. La prostitución es cuando lo único que a vos te mueve es el beneficio que vas a recibir. Cuando ya tu vida se maneja en un sentido de ¿y qué me van a dar? ¿Y qué voy a ganar? ¿Y qué hay para mí? Dios no quiere ese espíritu. Dios lo que quiere es que independientemente de quién sea la persona, si vos podés hacer algo por esa persona desinteresadamente, lo hagas. Sea tu trabajo o sea cualquier otra cosa. Los hombres más exitosos de negocio te dicen lo mismo. Nosotros a las personas las tratamos como si fueran cada persona la más importante. Y eso es lo que la gente necesita, ser tratada de una manera diferente. Yo les voy a paréntesis hago. Uno de los mejores negocios que hasta hoy se sostiene, gracias a Dios, y anda súper bien,
que tenemos en nuestra empresa se cumplió gracias a este propósito. Un día viene un señor y me dice, ¿sabes que necesito un favor? Sí, con mucho gusto, tome asiento. Yo necesito esto, esto y esto. Yo trabajaba como asesor para una empresa. Y le dije, mire, acá en esta empresa esto no se hace, pero está tan buena la idea que voy a ver cómo se le puede ayudar. ¿Y usted qué quiere a cambio? No, nada, le dije, ¿qué voy a querer? Le voy a ayudar, le dije. Entonces le llamo a los directivos de la empresa, le presento el proyecto, les explico el proyecto y le conecto a este señor con los directivos de esa empresa. El proyecto le salió. Un año más tarde, este mismo señor a quien yo le había hecho este favor, se entera de que yo estaba buscando un producto que me lo tenían que autorizar en Inglaterra, ni más ni menos. Y había sido que este señor, por las vueltas de la vida, le había hospedado en su casa en Inglaterra al que tenía el poder de decisión de esa empresa para que nos vendan ese producto aquí en Paraguay. Carambola. O sea, y dije, wow, Señor, esto funciona. Este tema del servicio funciona. En ese caso, yo sembré y coseché en el mismo lugar, pero muchas veces va a ser diferente. Yo hice algo desinteresado por esa persona y esa misma persona tiempo después me consiguió algo espectacular. Yo lo he vivido, lo he visto y mi familia ha prosperado gracias a eso. Por eso cuando Dios te dice, tenés que levantar tu estándar, hacer las cosas, aunque vayas a ganar, aunque no vayas a ganar, siempre hacer las cosas con un espíritu desinteresado. Cuarto, retribución. ¿Cómo hacer que la gente se sienta amado? No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, no delante de la gente que te conoce, delante de todos. La retribución, cuando alguien hace algo malo en tu contra, Dios no quiere que vos le pagues con la misma moneda. En este tiempo en mi vida he aprendido a tratar gente difícil, especialmente en los últimos meses. Gente que te clava puñales y que después te sonríe. Y vos sabés que estoy experimentando esto, es espectacular. Cuando los que te quisieron cortar la cabeza, vos los tratás con la deferencia de vida, la cara se le pone colorada. Y eso es espectacular. Nunca pagues mal por mal, porque cuando vos pagás mal por mal a alguien, te estás vengando. Y la Biblia claramente dice, tranquilo, la venganza es asunto mío, vos hacés tu parte. Tu parte es tratar a ese prójimo que te hizo la vida a cuadritos de la mejor manera, porque es lo que necesita, aunque no sepa que es lo que necesita. Y quinto, ¿cómo la gente se siente amada? Armonía. Miren lo que dice Romanos 12:18. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Saben por qué Dios habla de armonía? Porque cuando hay paz, uno puede expresarse adecuadamente. Uno en la vida va a llegar hasta donde puede expresar algo. El límite donde vos vas a llegar en la vida es tu capacidad de expresión. Y muchas veces, por falta de armonía, uno no se puede expresar bien. No sé si ustedes pueden graficar esto en su mente. Dos personas discutiendo, no se expresan adecuadamente, se recriminan cosas. La paz como tal es algo que hay que producirlo. La paz no está en Bolivia y la paz muchas veces no está en el Señor. Hay una paz espiritual que Dios te da, pero la paz entre los seres humanos, entre nosotros, entre dos personas, no depende del Señor, depende que nos pongamos de acuerdo. Y cuando vos te pones de acuerdo con una persona, aunque tengas mucha diferencia, tu capacidad de expresión mejora, tu capacidad de comunicación mejora. Y vos a esa persona que tiene tantas diferencias contigo, vos vas a poder llegar a un acuerdo y vas a poder construir un vínculo con esa persona, aunque esa persona no te agrade. A Dios no le interesa mucho que la gente te agrade o no te agrade. No sé si ustedes sabían eso. A Dios no le interesa que a mí la gente me agrade. Lo que a mí Dios me pida, que aún a la gente que me desagrada, yo le regale el don de la deferencia, de tratar a esa persona como si fuera la persona más importante de mi vida. ¿Y cómo cuesta eso? Cuesta demasiado. Porque cuando nosotros hablamos de santidad, muchas veces pensamos en cuestiones espirituales. Y el verdadero origen de la santidad, por lo menos lo que Dios va a medir en tu santidad, es la manera en que vos te relacionás con la gente. Porque cuando en Levítico 19 Dios le dijo a su pueblo, llamado a la santidad, le dio instrucciones
para relacionarse entre ellos. ¿Cómo es posible amar al Señor y ser una mala persona? ¿Cómo es posible decir que estamos bien con el Señor y tenemos un carácter terrible? Somos gente rayada, le gritamos a todo el mundo. La santidad está acá, en este nivel. La santidad no está en levantar los brazos, en hablar en lengua, en caerse, en escupir, en todo el show que uno ve. Eso no es santidad, eso es misticismo. La verdadera santidad se revela en tu carácter, en cómo vos haces que la gente se sienta cuando está contigo. Es que a mí nadie me quiere, y mamita, ¿y por qué no hiciste nada para que nadie te quiera? Es que yo me siento sola, y bueno, mi vida, hace algo para no sentirte sola. El problema es que somos tan egocéntricos, estamos tan pensando en nosotros mismos, que nos olvidamos en hacer algo por los demás. El día que uno deja de pensar en uno mismo, se te activan las cosas. Porque la gente va a querer estar contigo. ¿Por qué? Porque tenés algo especial que darles porque les falta. Dios no quiere que ames a la gente hablando, Dios quiere que ames a la gente haciéndolo. Esfuérzate por ganarte el corazón de Dios y esfuérzate para que las personas que te rodeen se sientan apreciadas por ti. Hay un dicho popular que dice, es que nadie es monedita de oro que le cae bien a todo el mundo. ¿Sabes que Dios no está de acuerdo con eso? Es cierto que no le vas a caer bien a todo el mundo de entrada, hasta que te conozcan. Vos tenés que lograr que se te manifieste tu verdadera riqueza en la gente. Porque tu verdadera riqueza proviene de lo alto, proviene del autor de la vida. Y si todavía la gente sigue pensando que sos un rayado o una histérica de primera, es porque todavía no se te reveló en esa justa dimensión que Dios espera que lo hagas. ¿Cuándo y dónde hay que hacer esto? ¿Cuándo y dónde hay que amar al prójimo? En todo momento y en todo lugar. Y hay que ser sabios, porque hay lugares donde uno tiene que hablar y hay lugares donde uno se tiene que callar. Hay reuniones de familia donde uno se tiene que callar y lo único que tiene que hacer es amar de otra manera. El amor no se expresa con palabras. El amor se expresa con hechos, pero hechos en pro de la gente. Uno debe convertir esto en un estilo de vida. La otra vez hablábamos con Pecos y le decíamos, che, vos sabés que nuestra iglesia es distinta. Nuestra comunidad es muy distinta. Es única en su género. Por las cosas que se enseñan en este lugar. Y llegamos a esta conclusión. Vida Nueva es un estilo de vida, es un lifestyle. Nosotros tenemos un estilo de vida único, inspirados en Dios, pero con personalidad propia. Toda la gente que habla desde este lugar es la misma arriba y es la misma abajo. Acá no hay caretas. Y hay una de las cosas que a mí personalmente me cautivó en este lugar fue la guerra a la hipocresía. Porque los hipócritas que conocí en este lugar permanecieron muy poco tiempo. Este es un lugar con un espíritu único. Y no estoy diciendo que esto es exclusivismo y que acá está solo la verdad. No. Esta es una comunidad específica para gente específica y nada más. Y hay otras y sí, y hay un montón y también. Ahora la pregunta del millón. ¿Por qué amar a la gente? Debo hacer que la gente se sienta amada, porque la gente es la llave de oro para las mejores oportunidades de tu vida. Cuando estaba meditando en esto, el Señor me hizo recordar, hace unos meses atrás tuve que presentar mi hoja de vida. Y en mi hoja de vida se me ocurrió poner de los últimos 15 años la cantidad de gentes con las que me entrevisté. Y conté, porque lo tengo registrado, ustedes saben que las crónicas para mí son importantes, registré 1200 entrevistas en los últimos 15 años por mi trabajo. Y cuando pensé en eso, dije, wow, qué espectacular. Yo nunca lo había visto de esta manera. ¿De qué manera? Debo hacer que la gente se sienta amada, porque la gente es la llave de oro para las mejores oportunidades de tu vida. Yo les voy a decir algo, yo llegué en este lugar en Vida Nueva y estaba sin trabajo. Y gracias a una persona me contactó con otra persona y así sucesivamente llegamos al año 2013. Y en todo el camino que recorrí mentalmente ayer cuando pensaba en esto, la llave de oro siempre fueron
personas. Dios va a usar personas, no importa su creencia, puede ser musulmán, puede ser budista. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero muchas veces Dios te va a mandar una gran oportunidad adentro de una persona intratable. Y si pasás la prueba, te ganaste la oportunidad. Nosotros tenemos que aprender a ver a la gente como una oportunidad, no como un desecho, no como una carga, no como mutantes que andan por ahí perdidos, zombies. Dios no los ve así. Hollywood te los presenta así. La religión, los impíos. Y Dios no ve a ningún impío. Porque si Dios viera impíos, estaría negando su propia existencia. Ahora, que hay gente de conducta depravada, la hay. Pero yo estoy hablando en la generalidad de la ley. Cada persona es una oportunidad. Y es una oportunidad de oro. Y yo quiero compartir con ustedes, porque ayer agarré la Biblia y agarré algunos ejemplos rápidos nomás, desde el comienzo, para que ustedes se den cuenta cómo a lo largo de la historia siervos de Dios trascendieron por respetar este principio. Jacob restauró su relación con su hermano Esaú, a quien le había robado la primogenitura, ni más ni menos. Le robó la primogenitura al tipo, era un ladrón. Y años después, Jacob lo trató con deferencia y como si fuera superior a él. Los hermanos hicieron las paces, Jacob y Esaú. Resultado, se restauró la confianza entre ambos y y Jacob se estableció en paz. Ahí es Jacob. Y Jacob se estableció en paz. Génesis 33. José atendió al copero y al panadero de Faraón. También les sirvió desinteresadamente cuando les interpretó el sueño a ambos, que al final se cumplió al pie de la letra. Ustedes conocen la historia, el copero y el panadero del rey a la cárcel porque el rey se rayó. Y cuando llegan a la cárcel, ¿quién era el encargado de la cárcel? José, el hebreo. Y José los atiende con deferencia. Los atiende súper bien. Después tienen un sueño y José les cuenta a cada uno el sueño. Mira, papito, vos te vas a morir y vos vas a volver a servir al rey. Eso sí, cuando estés delante del rey, acordate nada de mí. ¿Qué hizo el copero? Se olvidó de José. Pero atiendan. Resultado, 2 años más tarde, cuando el faraón estaba perturbado porque nadie le podía decir qué era lo que estaba soñando, el copero le dice a Faraón que quién había interpretado su sueño y quién podría hacerlo con nombre y apellido. Génesis 40 y 41. ¿Saben cómo se llamaba ese muchacho? José el hebreo, el jefe de la cárcel. Y de ser jefe de la cárcel pasó a ser primer ministro de la potencia, una de las potencias más grandes de la historia, Egipto. Después de Faraón, él mandaba. Ahora yo me pregunto, ¿hubiera pasado lo mismo si José ahí en la cárcel le decía el copero y el panadero, tuvimos un sueño, ¿y qué me van a dar a cambio? Porque muchas veces ese espíritu, ¿sí? ¿Y qué voy a ganar? ¿Y qué me van a dar? Sin embargo, José los atendió de primera y cuando tuvieron un sueño, les interpretó el sueño. Años más tarde, cuando fue el tiempo de la cosecha, cuando fue el tiempo de Dios, porque nuestros tiempos están en sus manos, ahí el copero se acordó, porque el faraón estaba afligido y le dijo, yo conozco a alguien. Y así hoy, miles de años después, pasa. Yo conozco a alguien que te puede ayudar con esto. Ahora, para que alguien se acuerde de ti, en algún momento de tu vida, tendrías que haber hecho algo significativo por esa persona, para que se acuerde. Otro caso, Rahab la ramera, la prostituta, recibió a los espías que Josué había enviado a la ciudad y los envió por otro camino salvándoles la vida. Resultado, Rahab se salvó de la aniquilación total de Jericó. Ella y su familia fueron los únicos sobrevivientes y se establecieron juntamente con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Rahab? Atendió a los espías, les sirvió y les salvó la vida. ¿Consecuencia? Se salvaron, fueron los únicos. Este es uno de los que más me gusta. David tuvo la oportunidad de su vida, ¿haciendo de qué?
de ordenanzas, de secretario. Su padre le pidió que le llevara comida a sus hermanos y trajera noticias. Para cuando David llegó al campamento, le escuchó a Goliat blasfemar contra Israel y David se puso como loco. ¿Quién se cree este para hablar así de Israel? ¿Quién se cree que es? Se puso como loco David. Y sus hermanos lo retaron. ¿Qué iba a hacer acá? Salga acá, mira ahí, vaya al campo a cuidar ovejas. Resultado, David saltó a la fama para luego convertirse en rey de Israel. ¿Dónde estaba encapsulada la oportunidad de David? Haciendo un mandado, llevándole pan y queso a sus hermanos. Y muchas veces nos creemos gente tan importante que hay cosas tan pequeñas que no queremos hacer. Y en esa pequeñez Dios tiene escondida una gran oportunidad. Porque sus hermanos, que eran guerreros y estaban en el frente de batalla, estaban toditos asustados hasta las patas porque Goliat medía como 3 metros. Sin embargo, David eso jamás le interesó. Y en un mandado, en un trabajo de ordenanza, en un trabajo insignificante, estaba escondida la oportunidad de su vida. Otro caso. David trató con respeto al rey Aquis, rey de los filisteos. ¿Ustedes sabían eso? David hizo pacto con los filisteos. Resultado, vivió en la ciudad de Siclag mientras se escondía de Saúl, quien lo quería matar. Gente, el hecho de que tengas algún adversario o algún enemigo por ahí no quiere decir que lo trates mal. David lo trató con deferencia y durante 1 año y 4 meses David sobrevivió gracias a él. Una mujer sunamita sirvió a Eliseo mientras hacía sus viajes, le daba comida y lo hospedaba. Había sido que esa mujer era estéril y quedó embarazada. Luego ese hijo murió y el mismo Eliseo que le había profetizado que ella iba a tener un hijo, resucitó al niño de la sunamita. No tenemos el nombre, lo que tenemos es la historia. Y la historia cuenta que esa señora atendía con dedicación a un siervo de Dios. Y cuando ella necesitó atención, Dios se la dio a través de un profeta. Muchas veces nosotros necesitamos atención, pero no la hemos sembrado. Cuando hay escasez en algún área de tu vida y Dios no se te manifiesta, es porque en alguna parte de tu anterior pasado no sembraste la semilla que tendrías que haber sembrado. Y último, porque después la historia sigue. Mardoqueo delató a Bigtán y Teres, 2 eunucos que eran miembros de la guardia del rey Asuero y que habían tramado matar al rey. El rey Asuero Mardoqueo desinteresadamente le hizo saber al rey que fulano y mengano estaban conspirando para matarlo. Resultado, en ese momento no tuvo recompensa. El rey Asuero, tiempo después, lo honró frente a todo el pueblo y el principal enemigo de Mardoqueo, Amán, que estaba vivo todavía, no tuvo más remedio que estar a cargo del desfile y del anuncio oficial. Después que Amán muere, al tiempo, y lo pueden leer en Esther capítulo 10, Mardoqueo fue segundo en jerarquía después del rey Asuero. Y Mardoqueo era un tipo que estaba sentado frente al palacio y terminó siendo el segundo después del rey Asuero. Historias como esta hay muchas. Podemos hablar de Daniel. Daniel sobrevivió a 3 monarcas. ¿Saben lo que hacía un monarca cuando conquistaba un imperio? Le traía de pleno a toda la corte, a los cortesanos, y les cortaba la cabeza. Y Daniel sobrevivió a 3 monarcas. Daniel, Josías, historia de los apóstoles y de muchas otras personas. Prácticamente detrás de cada gran hombre y mujer que brillaron en la historia, sembraron con letras de oro un trato preferencial con sus semejantes. Entonces, ¿por qué esforzarse para que la gente se sienta amada? Porque las oportunidades que Dios te enviará son a través de las personas. Las personas y el trato que uno les dedique son la llave de oro para avanzar en la vida. Y te voy a decir algo con mucho respeto. ¿Estás trabado en algún área en tu vida? Es muy posible que sea consecuencia de cómo tratas a la gente. Porque tu nivel de santidad depende de cómo tratas a la gente. No de cuántas horas por día,
cuántos rezos le metes al día, o cuánta actividad espiritual o pseudo espiritual pensás que tenés. Tu nivel de santidad depende en el trato con la gente. Y muchas veces la gente está trabada, y muchas veces a la gente no le salen las cosas, porque acá está el problema. ¿Y sabes qué te dice Dios? Mira mi vida, si vos tenés un problema acá no podemos resolver nada. Porque esta es la ley. Amame, pero no te olvides de amar a tu prójimo, porque eso es tan importante como lo primero. Porque eso fue lo que dijo Jesús. Jesús lo que hizo fue poner ambos conceptos al mismo nivel. Nunca hagas prejuicio alguno. Trata a todos como si trataras al mismo Jesucristo en persona. Algún día acertarás. Y esto que está acá, como se dice en nuestro país, Shemó Pirimbá, me da piel de gallina. Miren lo que dice Proverbios 17:13. La persona que devuelve mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa. Nunca. Vos te podés equivocar con la gente, pero con esas personas que te hicieron el bien, jamás se te ocurra hacer algo malo. Porque Dios dice que el mal jamás se va a apartar de tu familia. Y es una ley. Es una ley. Y las leyes espirituales se cumplen. Preguntas. Vamos a ir cerrando. Si tuvieras hoy que rendir cuentas de esto frente al Todopoderoso, de cómo has tratado a cada persona, ¿saldrías aprobado? ¿Tendrías un 10? ¿Qué nota te pondrías? Viste que a veces la gente es generosa, un 7, un 8 me puedo poner. Realmente. ¿Y querés que te diga dónde empieza el primer laboratorio? En tu casa. ¿Vos querés saber quién soy yo? Ahí está mi señora, pregúntale. ¿Querés saber quién soy yo? Anda a hablar con mis dos hijas, con Micaela y con Ana Laura, y preguntarles cómo es su papá. Esas 3 mujeres que viven conmigo saben quién realmente soy yo. Cuando estoy cansado, cómo les hablo. Cuando estoy molesto, cómo les hablo. Cuando estoy preocupado, cómo les hablo. El principal labor, por eso Dios dice, el que no gobierne su casa, que no gobierne nada más. En la casa, ahí hay que empezar a practicar esto. Porque si en la casa uno no lo practica, el resto no sirve de nada. A mí de nada me sirve tener fama, plata, dinero y éxito y llegar al final de mis días y que mis hijas no se acuerden de mi cumpleaños y que no pueda ver a mis nietos. Hace unos años, cuando decidí prosperar y dejar de ser empleado, me hice una sola promesa: que la prosperidad no me cueste mi familia, porque eso no sería prosperidad. Voy a prosperar, me va a tomar más tiempo, no voy a trabajar tanto, pero yo no quiero perder a mi mujer y no quiero perder a mis hijas. ¿Me va a tomar más tiempo? Sí. ¿Voy a tener que trabajar inteligentemente? Sí. Pero no voy a pagar un precio tan alto como perder lo que más quiero. ¿Saben por qué? Porque si yo practico eso en mi casa, es muy posible que a mí, es muy posible no, digo bien, es posible, es cierto que Dios me habilitará de la puerta de mi casa para afuera los mejores contactos de la vida. ¿Te falta gente importante conocer? Tenés que empezar a entrenarte en tu casa y entrenarte con tu vecino y entrenarte con esa vieja chismosa insoportable de enfrente, con toda esa gente intratable. Dios quiere que hagas el ejercicio de darle el trato que merecen, porque esa gente en el fondo de su corazón están perdidas en una oscuridad tan tremenda que posiblemente la única luz de esperanza que tengan sos vos. Y Dios lo que quiere es que manifieste tu santidad, porque tu santidad no es para vos, es para que la manifiestes a los demás. ¿Te pusiste a pensar alguna vez que posiblemente el trato que me brinda el común de la gente que me rodea es consecuencia del trato que he sembrado? Es que, como dije hace un rato, es que a mí nadie me quiere, y es que vos capaz que nunca quisiste a nadie. Cuando la gente dice eso, automáticamente se desviste. Vos tenés que amar a la gente, hacer que la gente se sienta amada, y vas a ver cómo la gente te va a empezar a estimar, te va a empezar a querer. ¿Estarías dispuesto a renunciar al yo soy así y no voy a cambiar por un quiero cambiar porque la gente necesita la mejor versión de mí? Yo le voy a decir algo.
El Señor quiere la mejor versión de vos, el mejor modelo. Y eso es lo que la gente también espera. Nosotros vivimos un cristianismo, como dije hace un ratito, tan egocéntrico, tan preocupado en lo que me falta y en lo que me gustaría tener, que nos olvidamos lo que realmente la gente necesita recibir. La gente necesita recibir tu mejor versión, no tu plata, no tu dinero, no que te vean con un lindo auto. La gente necesita que cuando esté a tu lado se sienta amada, apreciada, respetada, que entendés sus necesidades, que si está con un problema vas a ayudarle para que tenga paz. Y te puedo asegurar que si vos cumplís con ese principio, la gente que se te va a empezar a reunir a tu alrededor, así como vimos semanas atrás, la ley de la atracción universal te va a empezar a traer gente que vos ni te imaginás. Porque desde hace unos años con mi esposa estamos en este ciclo. El otro día le decía, ¿vos te diste cuenta cómo esta gente vino a nuestra familia? O sea, de una manera insólita. Es casi, hasta, y lo puedo decir, es espiritual la manera en como gente que nosotros no teníamos acceso ni contacto llegó a nuestras vidas. Y esa gente nos ama porque sencillamente nosotros decidimos amarles, hacer que se sientan bien. Señores, el cristianismo no es para que solamente te sientas bien, es para que vos hagas sentir bien a los demás. Miren lo que dice Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si vos agarrás este pasaje que dice, sin santidad nadie verá al Señor, estamos todos en crisis porque no entendemos lo que significa. Pero cuando entendemos que tenemos que estar en paz con todo el mundo y hacer que la gente se sienta amada, ahí entendés que la santidad realmente tiene que ver con tu carácter, con manifestar tu verdadera esencia hacia otras personas, porque esa es la única medida con la cual Dios te va a medir. Y para terminar, les quiero leer lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 14 al 16, porque cada uno de los que estamos acá tenemos el poder de hacer esto. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En esa generación, en ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de la vida. Amén. ¿Se entendió? No es lo mismo amar a la gente que hacer que la gente se sienta amada. ¿Sabe cuál es tu misión y la mía? Que cuando tenemos una persona a nuestro alrededor, esa persona se sienta amada, se sienta respetada, apreciada, entender sus necesidades. ¿Le puedo servir en algo? Con mucho gusto. Eso es cristianismo práctico, eso es santidad, revelada en la esencia más pura y cristalina que puede ser expresada. Porque cuando Dios a su pueblo en Levítico 19 le dice llamado a la santidad, le dice dos cosas: no se hagan ídolos y traten de que la gente los ame.